precisamente esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero no por eso es menos que, digamos, por ser la tercera no quiere decir un orden, ¿verdad? Sino que quiere decir simplemente el hecho de que es parte de una unidad, es parte de una unidad que es Dios. Dios es uno, eso lo entendemos nosotros. Sin embargo, muchos han querido tal vez menospreciar o tal vez no tomar en cuenta el trabajo, la función que el Espíritu Santo hace. Y por eso es que han surgido sectas, como por ejemplo, y yo no sé si usted ha oído una secta que se llama la secta Solo Jesús. Hay una secta que se llama así, ¿verdad? Solo Jesús. Y parecen cristianos, es decir, parecen muy... el culto lo hacen de la manera en que nosotros lo hacemos, cantan, danzan, se gozan, alaban al Señor, tienen un tiempo de oración, practican el ayuno, hacen un culto, hay predicación, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Sin embargo, cuando se les habla del Espíritu Santo, como que no hay una claridad acerca de eso. Como que no hay una receptividad específicamente a lo que el Espíritu Santo hace y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces eso puede provocar el inicio de lo que hoy vamos a platicar un poco, que es precisamente caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros consideremos, hermanos, la operación y la función que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que fue sellado por el Espíritu Santo para salvación. Y entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el asunto es que no es lo mismo que esté en nosotros a que se manifieste en nosotros, ¿verdad? Porque es como Dios, ¿verdad? Dios está en todos lados, hermano. Dios es omnipresente, eso es lo que dice la Biblia. Dios está en todos lados, pero el asunto es que no es simplemente con que Dios esté, aunque eso es vital, ¿verdad? Pero a lo que yo me quiero referir es que no es solamente eso, sino que tiene que estar Dios y manifestarse Dios, ¿verdad? Entonces esas son cosas diferentes, no es lo mismo que esté a que se manifieste. Entonces mire pues, ¿cómo está esto, digamos, por dónde empezamos, ¿verdad? ¿Por dónde arrancamos esta enseñanza? La palabra blasfemia, ahí la tiene usted en la pantalla, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Y debemos considerar, hermano, que el que cae en blasfemia está hablando de una actividad de maldad superlativa, es decir, algo muy grande. Y aquí es donde rompemos muchas de las cosas de que la gente piensa, porque muchos dicen, yo no sé si tengo salvación, y dice alguno. Yo conocí gente que ha pensado así porque ha posiblemente, según él, dicho alguna ofensa en contra del Espíritu Santo. Y entonces hace una ofensa en contra del Espíritu Santo y entonces se activa una acusación de parte del diablo para decirle, tú ya no tienes perdón. Porque usted se recuerda que hay un verso en la Escritura que dice que toda blasfemia le será perdonada al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces mucha gente dice, yo ya blasfemé y ya me perdí, entonces ¿para qué sigo en el Evangelio? ¿Para qué sigo siendo cristiano? Mejor vamos a darle rienda suelta a la vida, ¿verdad? Disfruta la vida, ¿verdad? Bebe, porque la vida es breve, dijo alguien, ¿verdad? Y entonces se van y empiezan a hacer cosas que realmente no tenían planificado hacer, pero por una mentira que les metieron en la cabeza, de que han blasfemado, que no tienen perdón, entonces se van y se pierden. Desafortunadamente, muchos han caído en eso. Pero oiga,
Esto, por eso le digo, la blasfemia es algo superlativo, es algo muy alto, de maldad, ¿verdad? La palabra en griego es la palabra esta, blasfemia, que quiere decir maledicencia, calumnia, difamación, vituperio, una charla maliciosa. La palabra en hebreo es la palabra netzá, que quiere decir escarnio, quiere decir abominación, blasfemia, injuria o infamia. La definición que da el diccionario es una palabra o expresión injuriosa contra Dios o las personas o cosas sagradas. Es decir, que una blasfemia no va en contra de una cosa, no va en contra de una persona, sino que va en contra de lo que representa esa cosa o de lo que representa esa persona, es decir, contra la divinidad. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con eso, hermano? Muy bien. Entonces dice el verso que le mencioné hace un momentito, Mateo 12:31, por esto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, aquí es donde tenemos que analizar a qué se refiere una blasfemia. ¿Qué es específicamente blasfemar en contra del Espíritu Santo? Y para algunos la respuesta tal vez está muy fácil, ¿verdad? Y muy rápida. Pero lo que yo he aprendido, hermano, por lo menos de mi pastor, yo he aprendido y él tiene un dicho y dice, la respuesta fácil, esa no es, dice. ¿Verdad? Entonces como que lo empuja a uno a buscar y a escudriñar y a ver específicamente qué hay detrás de la letra. Entonces dice primero esta definición, que se la quiero poner ahí en la pizarra, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, quien ha cometido este pecado ha caído en un estado irreversible, con el corazón lleno de odio, rechazo y una actitud manifiesta en contra de la verdad y de Dios. Ahí es donde se descarta la posibilidad de que algunos hayan blasfemado en contra de Dios sin querer. Es decir, como dijo el Chavo del 8, ¿verdad? Sin querer queriendo. Se descarta eso. La blasfemia es algo adrede, hermano. Sí, la blasfemia es algo en donde ya hay una voluntad para hacer eso. Entonces no puede ser simplemente una palabra al aire, no puede ser simplemente una actitud, no puede ser simplemente un arranque de cólera. No, es una actitud, es una voluntad, es algo que conlleva muchas cosas y el fin definitivamente es desastroso. Es desastroso, el fin de la blasfemia es desastroso, porque se va cayendo como por etapas. Por eso es que en el diagrama usted ve que hay distintas gradas. Y usted dirá, pero ¿por qué pusieron ahí tanta grada, hermano? Porque son etapas. ¿Sabe cómo se le llama a esa etapa? Se le llama una etapa involutiva. ¿Qué quiere decir involutiva? Que va hacia atrás. Que va hacia atrás en involución. Por eso es que hay otra palabra que es lo contrario a esto, que sería, ¿cómo sería? Evolución. Y es lo que los científicos se pelean por eso, ¿verdad? Dice, el hombre ha evolucionado. La teoría de la evolución, dice, y ponen a Darwin ahí con unos monos y unas amebas y unos sapos y un montón de cosas, y ven ellos la cadena
Dice cadena evolutiva. Sí, pero aquí estamos hablando de una blasfemia, es una cadena involutiva. Y entonces por eso le decía yo, hermano, que el caer ya en una situación de estas, sí hay quienes han caído, pero yo le diría, por lo que logro ver en la palabra, que fueron muy pocos los que cayeron en una condición de blasfemar en contra del Espíritu Santo, en comparación, digamos, de con todos aquellos que fueron de alguna manera rescatados aún en medio de este proceso involutivo. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Porque algunos empezaron a caminar hacia aquí. Usted me va a disculpar, pero yo para dibujar sí soy buenísimo. ¿Verdad? Sí, no, ¿sabes qué? Mire, ahí se mira que va caminando. ¿Verdad? ¿Verdad que se mira que va caminando? Ok, pero este empieza a caer y cae a la primera grada. Cuando cae en la primera grada, todavía hay oportunidad de restauración, todavía hay oportunidad de que se regrese. Y Dios le da oportunidades. Porque es que Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Dios no es un Dios que, como muchos dibujan a Dios, un viejito como un garrote, ¿verdad? El que falla y agarra un garrotazo y muerto, ¿verdad? No, hermano, si Dios nos quisiera destruir de un garrotazo, solo necesita apartar su mirada de nosotros y nos destruimos. Eso es admirable. Pero cuando este hombre cae aquí, ya no lo voy a volver a dibujar, no se preocupe. Entonces todavía hay oportunidad de restauración. Cuando él dice, no, yo no quiero, dice, no, yo ya caí de una vez, ¿verdad? Las cosas hay que hacerlas bien hechas o mejor no se hacen, ¿verdad? Si me voy a emborrachar, que sea completamente y no solo un par de tragos diarios. Ya cayó aquí, vuelve a caer aquí, pero todavía hay una oportunidad de restauración. Y entonces Dios le empieza a enviar, conforme Dios y el Espíritu Santo va a ver que el peligro es mayor, empieza a enviarle mayores agentes, digámoslo así, ¿verdad? De restauración y de arrepentimiento. Y él se empieza a sentir mal, empieza a sentir que todo le sale mal, pierde el trabajo, pierde a la mujer, pierde a los hijos, pierde todo, hasta la ropa, y cuando anda en la calle, pero Dios empieza a hacer que todas esas cosas colaboren para que él empiece otra vez en el proceso de evolución. ¿Sí me están dando a entender, verdad? Ok. Entonces dice aquí, no lo terminé de leer. Bueno, pero es que no terminé aquí. Cuando el Señor mire, y esto tal vez después en las preguntas, si es que van a haber algunas preguntas, ¿verdad? Por eso empezamos temprano hoy, porque siempre con el otro grupo nos vamos como a las 11, ¿verdad? No es tarde. Mire, cuando van a este proceso, el peligro es mayor. ¿Sí? Y entonces el Señor empieza a ver que la cosa va mal. Dice, este no se quiere arrepentir, este no quiere volver de sus malos caminos, y entonces puede optar por ese es bien tremendo, hombre, por eso le digo en las preguntas, lo vamos a ver, ¿verdad? Pero puede optar por matarlo. Una calavera le dice. Puede optar
optar. Dios. Sí, Dios puede optar por matarlo. ¿Sabe por qué? ¿Usted me entendió por qué? Porque sí, para que no se pierda. Porque si él llega hasta el fondo, no hay perdón ni en este ni en el siguiente siglo. No tiene perdón ya. Este hombre ya no se salva si llega hasta el fondo de la blasfemia. Por eso es que la blasfemia no se puede definir solamente en dos palabras. Usted ya blasfemó, fuera, sáquese. No. Es un proceso. Y entonces cuando él ya va en un proceso de decadencia, entonces hay situaciones en las que se tienen que definir. ¿Sabe cómo? Como aquel que en 1 Corintios 5:5 el apóstol Pablo le dice a la iglesia: a ese entréguenlo a Satanás. ¿Pero con qué propósito? No con el propósito de destruirlo, con el propósito de que al menos su espíritu sea salvo. ¿Por qué? Porque él ha estado en una decadencia tan tremenda que la única solución va a ser entregarlo al diablo. Y si el diablo no puede, si el diablo se da por vencido, imagínense que el diablo se dé por vencido. Diga, no, con ese no se puede. Hay que matarlo, hay que sacrificarlo. Por eso es que dentro de las ovejas, miren, dentro de las ovejitas, de los animalitos, esos que cuidan los pastores, que dan lana y todo eso, dice que hay una oveja que se convierte como en la líder del rebaño. Y cuando esa oveja se pone malcriada, el pastor tiene que corregirla, porque descompone a todo el rebaño. Porque la oveja se le escapa por la cerca, porque se va a otro lado, porque es bien juguetona y la encuentran por allá y se empieza a llevar a las que estaban bien, se las empieza a llevar y las empieza a volver malcriadas también. Y entonces la única solución es sacrificarla. Fíjese, y eso lo dice. Hay un libro que se llama La vida en el redil, que lo escribió un hombre que siendo pastor ministerial, él es un pastor de una congregación, se fue a vivir como pastor de ovejas para conocerlas. Y él escribe ese libro, La vida en el redil, tremendo. Entonces él dice eso, hay ovejas que son bien malcriadas, que se les corrige, se les ponen un montón de cosas y al final la única solución es para que no descompongan el rebaño, se sacrifica. Ok, pero nosotros somos bien obedientes, ¿verdad, hermanito? ¿Verdad que sí? Aleluya. Sí, el Señor ha hecho una obra tremenda con nosotros. Dice, es una actitud manifiesta en contra de la verdad de Dios. De esta manera es imposible el arrepentimiento. Es decir, el que está en blasfemia, es imposible que se arrepienta. Imposible. ¿Por qué? Porque ya llegó al fondo. Y ahorita le voy a explicar por qué, porque eso tenemos que ir rápido. Dice, y por consiguiente el perdón de Dios, pues el Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento en nosotros. Entonces, si él adversó al Espíritu Santo, llega un momento en que el Espíritu Santo ya no lo redarguye. Qué cosa más tremenda. Ahorita le voy a enseñar los versículos para que usted los estudie. Entonces, miren, pues vamos a ver algunos tipos de blasfemia así rápidamente, solo para poner algunos ejemplos. Apocalipsis 16:11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas. Ok, entonces es una blasfemia directa en contra de Dios. Eso es algo terrible, hermano. Por eso es que pasemos rápido esto, porque esto es algo horroroso. Una blasfemia directa, afrentar directamente al Creador. Pero no afrentarlo en decirle, Señor, ¿por qué me hiciste eso? No. Una blasfemia es ya directamente ofensa hacia Él.
Por eso es que los fariseos, esos fariseos eran feos, hermano. Ellos eran bien feos, porque ellos ofendían al Señor. Ellos ofendían, pero ofendían al Señor directamente y le decían: nosotros no somos hijos de fornicación, le decían al Señor, como dándole a entender que sí, por el nacimiento virginal que él había tenido. Entonces ellos eran terribles, hombre. Levítico 24:16, el que blasfeme contra el nombre. Aquí hay otra blasfemia, no directamente contra el Señor, pero contra el nombre del Señor. Y usted sabe que de acuerdo a lo que hemos estudiado, Dios se ha manifestado de distintas formas. Eso dice Hebreos 1, ¿verdad? Pero las teofanías, las manifestaciones de Dios son muchas veces con distintos nombres. Entonces hay gente que blasfema en contra del nombre. Esa es una blasfemia, es un tipo de blasfemia de las que estamos viendo. Y dice Tito 2:4 que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes. Miren, eso es lo que las ancianas deberían de enseñarle a las mujeres, ¿verdad? En lugar de andar chismeando, hermano. Sí, es que hasta eso le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Perdónenme que me meta en eso, hermano. Mejor sigamos aquí. Sí, pero es que se ven unas cosas a veces. Mujeres ya entradas en años, dándole unos consejos a las jovencitas que da vergüenza, hermano. No le hagas caso a él. Él tiene que aprender que él es la cabeza, pero vos sos el cuello. Y la cabeza solo se mueve hasta donde el cuello llega. Y el cuello diga. ¿Qué consejitos, verdad? ¿Qué consejitos, verdad? Pero mira, aquí dice, las jóvenes, las mujeres ancianas les deben enseñar a las jóvenes a que amen a su marido, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Qué cosa más tremenda la Biblia, ¿verdad? Amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que hay gente que puede blasfemar en contra de la palabra de Dios a causa del testimonio de otro. Dice, y esta mujer dice cristiana, y mire cómo se mantiene. Mire cómo mantiene a sus hijos. Mire cómo mantiene su casa, mire cómo atiende a su marido, ¿verdad? Ay, Padre Santo, sigamos aquí. Judas 1:8. Como de esas no hay aquí en la iglesia de Cristo, hermano. Eso era antes, hombre. Sí, eso deberían de quitarlo de esa porción de la Biblia. Ya no se aplica en este tiempo, hermano. Judas 1:8 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. O sea, que se puede blasfemar en contra de las majestades angélicas. Y dentro de estas majestades angélicas, pero más adelante lo vamos a ver, yo creo que ya lo vimos, está la autoridad ministerial. Qué cosa más tremenda. Hay gente que cae en una blasfemia a causa de blasfemar en contra de una autoridad ministerial. Por eso uno debe ser bien cuidadoso, hermano. Yo le he puesto este ejemplo. Cuando el sumo sacerdote manda a bofetear al apóstol Pablo y le da una bofetada al apóstol Pablo, y él le dice al sumo sacerdote, le dice, así te abofeteará Dios a ti,
sepulcro pared blanqueada, le dicen. Y entonces todos se escandalizan. Dicen, al sumo sacerdote injurias. Y entonces el apóstol Pablo se sorprende, dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Como que dice, si yo no hubiera sabido eso, no le hubiera dicho eso. Él es una autoridad, porque la Biblia dice, honrarás a las autoridades de tu pueblo. Entonces él se sorprende y dice, no, perdón, yo no sabía que él era sumo sacerdote, lo que pasa es que me mandó a golpear y ni siquiera soy de esta tierra, decía él. No soy ciudadano aquí, me tienen que tratar con respeto. ¿Qué? ¿Qué lo van a tratar con respeto a una tierra, verdad? Va. Ok. Entonces, mire pues, estos pasos de involución, aquí donde está este tremendo dibujo, vienen de la siguiente manera. Primero, contristar al Espíritu Santo. Y entonces la definición que da el diccionario es, contristar quiere decir entristecer a alguien. Y por eso es que Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces el primer paso, yo no se lo voy a poner aquí, usted anótelo, es contristar. Perfecto, contristar. ¿Y qué es contristar? Entristecer, es decir, que el Espíritu Santo se puede entristecer de alguna situación de la cual nosotros somos culpables. ¿Y cómo está eso de contristar? Dice, no empleen palabras groseras, dice esta versión. Efesios 4:29. Usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios. Es decir, hermano, que cuando uno utiliza un lenguaje soez, ¿usted sabe lo que eso es? Malas palabras. Eso es. Eso es cabalmente lo que usted dijo. Es un lenguaje grosero. Es decir, palabrotas, hermano. Y entonces ahora aquí es donde uno ve que aún dentro de los hogares cristianos se dicen palabrotas. Ya no son palabritas de amor, sino que son palabrotas groseras. Y no solo palabras feas. Es decir, no solamente malas palabras. Porque cualquiera puede estar pensando, hermano, si yo ya no digo malas palabras, mira alguien, ¿verdad? Yo no digo malas palabras. Pero no está diciendo solamente palabras de esas, sino que está diciendo un lenguaje. Dice, no empleen palabras groseras, usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, porque el asunto es, hermano, que nosotros muchas veces, aún hasta la misma palabra de Dios, podemos utilizarla como una grosería para otro. ¿Verdad que sí? Este hermano puro Caín parece. ¿Verdad? Sí, este es un hermano, usted es fariseo. Y la vez pasada mi pastor estaba contando que él estaba en una reunión de pastores. Mire qué cosa más tremenda. Le mandaron a juzgar un caso entre dos pastores y uno le decía a otro, oye hermano, le decía, tú sabes que eres un hijo del diablo, le decía. Mire cómo se ofendían, y el otro sabe ni qué le contestaban, pero ese no es un lenguaje útil. Y ese tipo de lenguaje
lenguaje hace que el Espíritu Santo se contriste. Hace que el Espíritu Santo se contriste. Aquí dice. Entonces, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo fluyendo en nosotros si nosotros tenemos palabras ofensivas hacia los demás? Palabras groseras. Hermano, aún hasta los apodos son groseros. Usted no sabe si al que le puso apodo le gusta el apodo que le puso. Usted no sabe si él se ríe, pero no sabe si usted le está haciendo bullying. ¿Verdad? Usted no sabe si le está haciendo bullying y él se ríe. Sí, hermano. Pero por dentro está recibiendo esa ofensa. Hermano, se sienta en un centavo y le cuelgan los pies, dice. Por no decirle chaparro, hermano. Y el otro solo medio se sonríe, pero lo está ofendiendo. Entonces, esas palabras groseras es el primer pasito. Y después vienen otras cosas más feas. Ese es el primer pasito. ¿Verdad? Dice, no, el Espíritu Santo sigue fluyendo en mí, hermano. Yo sigo hablando en lengua, sigo orando por los enfermos, se sanan, aunque yo sea grosero con la gente. Bueno, es el primer paso. El Espíritu Santo está contristado. Es decir, se sigue manifestando, pero está contrito. Dice, si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, se lo puse yo como ejemplo porque a veces uno hace cosas que pueden contristar al Espíritu Santo y aquí el ejemplo es que pueden contristar a otro hermano. Sigamos aquí porque si no, no vamos a hacer el reconocimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estoy contento de los Jesús. El segundo paso es apagar. Entonces, pasó de esto. El Señor lo empieza a redarguir. De repente usted encuentra esa palabra que está en Efesios, de repente usted llega a la iglesia y están hablando o alguien, ¿verdad? Están hablando de contristar al Espíritu Santo y el Señor le habla en su corazón, pero lo pasa por alto, dice, no, eso no es conmigo, eso, sí, todos, en mi trabajo todos son malcriados. Sí, las palabras que digo no son tan groseras como las de otro, pero el Señor lo está redarguyendo. Y si pasa por alto ese redarguir, vienen otras cosas. Usted sabe que así es, ¿verdad, hermano? La jovencita que no le quita la mano al novio de donde él se la puso, después vienen otras cosas. ¿Verdad? Por eso las jovencitas desde un principio deben de decirle, quieto. No toque ahí. No, pero no te puedo tocar el codo. No, todavía no. Tranquilo, porque después vienen otras cosas. Eso sí es, hermano. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Por eso es que yo le había puesto aquí la definición de apagar. Apagar quiere decir aplacar, disipar, extinguir o extinguir el fuego de una luz. Entonces, cuando ya se empieza a apagar el Espíritu Santo voluntariamente, es cuando ya se está cayendo en un paso siguiente.
al condensador. Ya se apaga el Espíritu Santo. Dice, no, aquí no, el Espíritu Santo fuera. Aquí nosotros somos los que tenemos el orden. Aquí nosotros somos los que mandamos. Y la situación debe ser de esta y esta y esta y esta manera. Entonces el Espíritu Santo, hermano, ¿qué hace? Se queda afuera. Lo apagaron. Iba con el fuego y lo apagaron. Como aquel jovencito que cuentan, ¿verdad? Que estaba bien contento porque había recibido al Señor y danzaba y gritaba y se gozaba, y a la par de él estaba un anciano. Es decir, no un viejo, sino un anciano de la iglesia. Él le dijo, cuando yo empecé en el evangelio así era igual que vos, pero ya se te va a pasar. Imagínense qué aliento. Él se creía muy maduro, ¿verdad? No, yo soy maduro, yo guardo siempre la compostura, dice, ¿verdad? Lo que está haciendo está parando el Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo quiere fluir en él y él no lo deja, lo apagó. Entonces el Espíritu Santo lo está tocando para que derrame sus lágrimas, derrame su corazón, y él dice, no, si los hombres lo deben llorar, ¿verdad? No, dicen que los hombres no deben llorar. Hasta le sale aquel coro, ¿verdad? Tercer paso. Miren por dónde vamos, hermano. Ese es el segundo paso. El tercer paso. La cosa se pone a seria. Porque entonces aquí ya es enojar. Y enojar, según el diccionario de la Real Academia Española, y ese RAE quiere decir Real Academia Española, son las definiciones que hoy estoy poniendo, quiere decir disgustar o molestar. ¿Usted es fácil de enojar, hermano? No, si usted es un pan de Dios. No, si aquí solo el carácter de Job, ¿verdad? Experimentados en paciencia, en amor, en tolerancia. Nadie lo va a enojar a usted. Pero llega un momento en que usted dice, todo tiene su límite. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Y ahora me van a conocer. Y salgan. Y empieza a decir, ¿por qué? Se enojó, es decir, llegaron al extremo, al límite, al exceso. Le colmaron la paciencia hasta que usted dijo, ya estoy cansado, y entonces reventó. Mire, el enojarse no es pecado. Sí, el Señor se enojó con los que estaban vendiendo palomas, bueyes y ovejas en el templo. Pero el problema es, ¿qué es lo que vas a hacer cuando estás enojado? No, dice yo, a esta le prendo fuego, dice. Voy a comprar un galón de gasolina. Eso sí es cosa tremenda. Entonces el Espíritu Santo se enoja. Y cuando se enoja, suceden cosas tremendas. Dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes. Aquí viene una actitud tremenda, hermano. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Hermano, ¿quién va a pelear contra el Espíritu? ¿Quién va a pelear contra Dios? El único que pudo pelear contra Dios y salió victorioso, ¿sabe quién fue? Jacob. Es para no darle la razón a ustedes. Jacob. Pero ¿sabe cómo peleó? Él no peleó así.
de wrestling. No, hermano. Él sabe cómo peleó. Dice. Llorando. Sí, Oseas dice. Llorando. Humillándose. Así se puede pelear, pero así, no. Siendo rebeldes. Entonces ellos cayeron en una rebelión, ellos cayeron en una rebeldía, y entonces ya cuando se cae en rebeldía, ay hermano, mire por dónde va la cosa, aquí ya puede haber muerte. Por eso es que Coré se rebeló en contra de Dios, y Moisés todavía fue a interceder por él, y el Señor le dijo, hazte a un lado. No, Señor, no lo vas a matar, Señor. No lo va a matar. No. Ahí vas a ver que no lo mato, le dijo el Señor. Vivo se lo llevaron al Seol. No lo mató. Ay, hermano. Enojar al Espíritu Santo es algo que no le recomiendo a nadie. Ninguna de esas cosas, pero esto menos. O sea, hay muchos rebeldes que han enojado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pelea en contra de ellos, y hay muchos rebeldes que los siguen otros que acarrean los mismos males que ellos. El Espíritu Santo ya no está con ellos. Hermano, mire, el Espíritu Santo no va a apoyar una rebelión de ninguna manera. Aleluya. Eso lo puede ver usted en la Escritura. Una vez estaba dando un discipulado y me dice un hermano, no me recuerdo. Me dice, pastor, ¿y será que uno puede ir a manifestar? Bueno, aquí puede manifestar su gozo, le iba a decir yo, ¿verdad? No, me dijo, manifestar en contra del gobierno, con pancartas, el pueblo unido, jamás será vencido. No eres mi presidente, algo así, ¿verdad? Yo le digo, mire, puede hacerlo si usted quiere. Lo único es que va a ir sola porque el Señor no apoya eso. El Señor no va a apoyar eso. De ninguna manera. Lo único que puede hacer es, ¿sabe qué? Si usted quiere un cambio, dice, orar por las autoridades, dice la Biblia. Orar por las autoridades para que podamos vivir quietos y reposadamente. Pero no nos metamos a ese lío, mejor sigamos acá, ¿verdad? Porque si no, no vamos a dar paso a la premiación. Aleluya. El cuarto paso, mentir. Aquí hay otra cosa. La definición dice, decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Esa es una mentira. Si usted piensa una cosa y dice otra, esa es una mentira. Ay, pastor, qué bonita le queda esa su corbata amarilla. Y tal vez piensa que no es así, mejor no me lo diga. ¿Verdad? Para ponerle un ejemplo, hermano. Para ponerle un ejemplo, decir lo contrario a lo que uno cree, lo contrario a lo que uno sabe. Entonces, ese es un problema generalizado. No digo en la iglesia, en el mundo, la mentira. Hermano, ¿por qué no vino temprano al culto? Viera lo que me pasó. Y mientras tanto pensando qué le dice al pastor, ¿verdad? ¿Pero qué le pasó si yo vine por el mismo camino que usted? No, yo no me vine por ahí. Me vine por otro lado y bien, qué cosa más tremenda. Me apareció un oso. La única que escribe de mí si se fue y pensando que apareció un oso ahí, ¿verdad? Entonces, eso es muy, eso, hermano, desde pequeñito el niño tiene la mentira en la boca. La mentira está, hermano, y
cuando uno sigue alimentando eso, uno se convierte en un mentiroso. Entonces, el ejemplo está aquí en Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad. Aquí Ananías ya murió. Aquí Ananías ya, ¿por qué? Porque llegó al punto en el que ya es muy difícil volver a casa. Yo pienso que ahí cuando le dijo el apóstol Pedro: ¿cuánto vendiste la parcela que? Pues me dieron tanto. ¿Estás seguro? Ahí hubiera arrepentido. Ahí el Señor le dio la oportunidad todavía. Y a la mujer le dio otra oportunidad. Y le dijo a la mujer: mira, tanto, dice tu marido que en tanto lo vendieron. Decime la verdad, porque tú nunca me has mentido. Zafirita, mírame a los ojos. Y Zafira, bien. Hasta el mismo cuerpo, dicen los psicólogos, que delata cuando alguien está mintiendo. ¿Verdad? Ay, que no lo mira uno, pastor. Yo no me comí esa gallina, pastor. Mírame a los ojos y me lo decís. Hay gente que se vuelve experta también, ¿verdad? Y enfrente le dice a uno: de veras. Ya cuando salen esos artilugios, uno dice: este es tremendo. Algo tiene. Y entonces uno le dice: mira, delante del Espíritu Santo, si es mentira lo que te estás diciendo, arrepentiste ahorita, porque mira, el fin es tremendo, el fin es terrible. A los mentirosos les va mal, pero más a los que le mienten al Espíritu Santo. Y los dos se murieron. Y los que sacaron a los dos, ¿se recuerda usted de Hechos capítulo 5, verdad? Los que los sacaron, ¿quiénes fueron? A los dos muertos y juntos, que eran cadáveres. ¿Quiénes los sacaron? Dice: los jóvenes. O sea que puede ser que haya habido un culto de jóvenes. Imagino, ¿verdad? Un montón de jóvenes ahí. Y todos en ese momentito aprendieron y dijeron: wow, no, mentira, el Espíritu Santo, no. Ahí mismo empezaron a decir un montón de cosas. Yo mentí. Y le hacían cola al apóstol Pedro para confesarle de que habían mentido, hermano. Les agarró miedo. Eso no lo dice la Biblia, yo me lo estoy inventando. No lo va a ir a buscar. Quinto paso: tentar. Dice el diccionario que es inducir o estimular a alguien generalmente a algo malo. Entonces aquí es algo terrible. Hechos 5:9, Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar? O sea que no solamente habían mentido, ellos llegaron a tentar al Señor. Aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Punto. Y ahí la sacan. Entonces, miren cómo va eso. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe cuál es el proceso este? Es un proceso de misericordia. Aún la misma muerte de ellos, Dios actuó con misericordia, porque era mejor que perdieran la vida acá
a que se condenaran eternamente. Entonces hay mucha gente a la que uno ve que de repente, no digo todos, no vaya a pensar eso. No, porque ahorita usted se está acordando, el hermano fulano. Con razón de la noche a la mañana se murió, ¿verdad? No. Pero hay algunos casos que sí. Hay algunos casos que de repente va el hermanito por ahí, un bombazo. Y se muere y dice, pero este hermano tenía un título universitario, había estudiado teología, era esto, era lo otro, era llamado al ministerio y con tremendos dones de parte de Dios, y de repente muere. Y dice, bueno, Dios tendrá sus planes, pero muchos, no digo muchos, ¿verdad? Un que otro, puede ser que los hayan cortado con misericordia, para que no se perdieran, porque ya iban en un camino, Hasta que no se perdiera el alma. para que no se perdiera su alma y su Aunque el espíritu, cuerpo fuera salvo, aunque su cuerpo se destruyera. Es que el cuerpo, al final de cuentas, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, pero el alma, ¿dónde le van a dar un alma nueva? Va, terminemos porque faltan 2 todavía y ahorita terminamos. Mire, pues vamos a ir a 100 por hora. Pero aún siguieron pecando contra él, provocándole al Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Entonces, una de las cosas que lleva hacia la blasfemia, que lleva hacia la mentira, que lleva hacia el tentar a Dios, es creer, o mejor dicho, no creerle a Dios. ¿Sí? La falta de fe, el no creerle a Dios. Si Dios había dicho que les iba a poner mesa en el desierto, ¿por qué no le creyeron? ¿Saben por qué no le creyeron? Porque eso nunca se había hecho antes. Y hay gente que también tienta a Dios, ¿verdad? Señor, si tú eres Dios, ahorita ponme aquí unos $2 millones en las manos. Señor, si tú eres Dios, ¿verdad? Dame mi carro último modelo. Señor, si tú eres Dios, que en la mañana yo sea el presidente de la nación. Señor, no, y Dios nos dice, no, si yo no tengo que demostrarte que yo soy Dios. Eso es tentar a Dios. Ok, veamos pues el sexto, resistir. Resistir quiere decir oponerse con fuerza a hacer algo. Eso es resistir. Entonces viene, y ellos en Hechos capítulo 7 verso 51 está hablando Esteban, y les está relatando a los judíos, a los que lo iban a apedrear, les está diciendo todo lo que había pasado y por qué ellos estaban en la situación en que estaban. Y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, el resistir aquí no solamente va en contra de Dios, porque ellos decían, no, nosotros amamos a Dios, pero nosotros no queremos el liderazgo de Moisés. Nosotros amamos a Dios, pero no te recibimos a ti, que vienes de Nazaret. Nosotros amamos a Dios, pero no queremos saber nada de estos supuestos apóstoles. Nosotros amamos a Dios, pero no queremos nada de meternos debajo de la autoridad de un pastor, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo es que están resistiendo al Espíritu Santo. Porque mire, el Señor pastoreó a su pueblo en el desierto.
Jesús vino como buen pastor, digo, yo soy el buen pastor. Y ahora viene el Espíritu Santo a pastorear a su iglesia, y entonces no lo hace el cuerpo, Él lo hace a través de delegaciones. Y las delegaciones del Espíritu Santo son los ministerios. Entonces el que no está metido debajo de un ministerio está resistiendo. Ok, séptimo paso, blasfemar. Y aquí es donde terminamos, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta, hermano, que no es solamente una palabra dicha al aire? ¿Se da cuenta que no es así de liviano esto? Esto es algo serio. Lo único es que una palabra dicha al aire sí puede conllevar a todo esto. Una palabra mal dicha en contra de la divinidad puede conllevar a un paso de involución. Pero la blasfemia es algo más profundo. Cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Entonces aquí ya se fueron a lo más tremendo. Ellos, y por eso el Señor les dijo, ¿acaso un reino puede estar dividido? ¿Acaso Belcebú puede echar fuera a los demonios siendo él el príncipe de los demonios? No, una casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. Entonces, ellos ya habían llegado a un nivel tan terrible en el cual estaban ya prácticamente expuestos al fuego de la condenación. Y por eso el Señor le lanza todavía la última advertencia y le dice, cuidado, cualquier blasfemia les va a ser perdonada, menos contra el Espíritu Santo. O sea que aunque ustedes estén aquí a un paso de caer en una apostasía, porque ya al final de esto ya viene la apostasía, el que no se muere se convierte en un apóstata. Aquí les dice, antes de que ustedes caigan en apostasía, arrepiéntanse. Todavía hay tiempo para que se arrepientan. Pero no quisieron, y muchos de ellos cayeron en apostasía. ¿Verdad? Y después muchos siguieron a los apóstoles. Unos fueron con los apóstoles y otros con los apóstatas. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Aleluya. Bueno, hoy sí. Aleluya. Terminamos. Gloria a Dios. Siendo las 9 de la noche con 4 minutos. Hemos terminado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto al tema, hermanos. Sí, mi hermana. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta para... Dice que cuando ya la persona empieza a caer, ¿verdad? Y entonces Dios lo quiere rescatar, entonces lo mata, ¿verdad? De una vez. Pero mi pregunta es, ¿esa persona es salva o porque pues andaba en pecado? Sí, sí, sí. Ese es precisamente el propósito de llevarlo a la muerte, para salvación, para salvarlo. Para salvarlo. ¿Saben qué pasa? Sí, ¿saben qué pasa, hermano? Miren, nosotros fuimos salvos, pero si pecamos, yo les pregunto a ustedes, si pecamos, ¿perdemos la salvación o no? Tenemos abogado. Bueno, exacto, eso es lo que dice 1 Juan. Entonces llegamos a la conclusión. Somos salvos los que estamos aquí, levantemos nuestras manitas, somos salvos. Aleluya, qué lindo.
La congregación de los salvos. ¿Usted peca o no peca todavía? Claro. Amén. Usted peca. Entonces, si usted peca, deja de ser salvo. No. Si aparta de la salvación, no se puede. Pero como No, por eso, pero lo que estamos hablando es pues, por eso lo llevo a ese razonamiento, porque es un proceso, exactamente. es un proceso. Entonces, digamos, cuando vamos en este proceso, se ve que el camino, hagamos esto, miren, cuando vamos hacia abajo, se ve que el proceso es hacia la perdición. Va en un detrimento hacia la perdición y va a llegar un momento en el cual su pecado sea tan grave que él mismo pueda devolver la salvación. Es decir, la salvación, dice la Biblia, es un don de Dios. Oiga esto, la salvación es un don de Dios y los dones son irrevocables. Ahorita vamos. Pero eso no quiere decir que si uno no quiere algo, uno lo devuelve. Dios no se lo va a quitar, pero uno sí puede devolverlo. Y uno dice, yo no quiero eso, no lo quiero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde mucha de la teología se confunde, porque algunos nos enseñan la salvación se pierde, y a otros nos enseñan la salvación no se pierde, y para todo hay verso. O sea que si entramos en esa discusión nunca vamos a salir de ahí, porque hay un versículo para eso, que sí se pierde y que no se pierde, y los teólogos ahí se agarran a trompadas. El asunto es que uno puede devolver al estar en un proceso de involución. Uno voluntariamente dice, yo no quiero eso. Sí, hermano, ahora sí, la pregunta. Pero Dios se lo lleva y se muere, pero si no hubo arrepentimiento, eso es lo que no entiendo, ¿no? Sí, él no confesó. No hubo arrepentimiento, entonces Dios se Ahora lo que tenemos que hacer, miren, no se pierda el próximo. Emocionante. El próximo nivel. Sí. Es que esa pregunta es muy válida. Esa pregunta es muy válida, pero yo no quisiera contestarla. ¿Sabe por qué? Porque hay que explicar mucho. Hay que explicar mucho. Y entonces, si nos vamos a entretener ahí, por eso le digo, después vamos a ver lo que se llaman lugares intermedios. Y eso ya lo vimos con algunos de los discípulos de avanzado. Pero vamos a ver los lugares intermedios, pero no se lo quiero decir ahorita porque entonces se me confunde, se me asusta y se me va. Hermano Mario. Tiene que ver lo del apóstol Pablo cuando dijo, saquen a ese afuera y que el diablo haga con él lo que sea. Sí, 1 Corintios 5:5. Sí. Hay otro, siempre el hermano Pablo, no me acuerdo si es de Corintios también, más adelante, donde dicen que hay que orar y rescatarlo. Exacto. ¿Habla de la misma persona? Sí, la misma persona, así es. Sí, la misma persona. ¿Por qué? Porque él ya había sido entristecido, ya había sido separado de la comunión. Cuando se le pone a alguien en disciplina en la iglesia, no es simplemente para avergonzarlo, no, es para que él pueda reflexionar sobre lo que hizo, pero después reintegrarlo otra vez. Ese es el propósito de la disciplina, ¿verdad? Alejarlo, pero después reintegrarlo otra vez, si es que él ya se ha arrepentido, ¿verdad? En el caso de este adúltero, pues él dejó de ser un adúltero, se convirtió en un exadúltero. Y entonces se arrepintió, y entonces el apóstol Pablo lo tiene que escribir en la segunda epístola de los Corintios. Les explica, les dice, a él restauren con espíritu de mansedumbre. Es decir, vuélvanlo a tomar y lo meten en la comunión y lo vuelven a restaurar. ¿Por qué? Si les sirvió que le hayan enseñado la cañadera.
Sí le sirvió. Que le hayan dicho, te vas a morir. No me levanto. Sí. Te vas a morir si no te arrepentís, si no dejas de estar haciendo lo que estás haciendo. Mirá, estás poniendo en peligro tu salvación y estás poniendo en peligro tu genética, tu herencia, tus hijos, toda tu familia, estás poniendo en peligro. Así que, bueno. Porque ese hombre, si usted lee lo que ese hombre hacía, ese hombre tenía un privilegio entre la iglesia. Y lo tenía. Como que nada, ¿verdad? Bueno.